No, menos mal que me antecede a alguien notoriamente Mateo, en términos además de presentar con una estructura muy bien ordenada. Yo no preparé PowerPoint, aunque había dicho que lo iba a hacer, pero desgraciadamente no me dio el cuero, pero sí estuve haciendo las mismas lecturas. Y descubriendo una cantidad de cosas que no sabía. Por ejemplo, el origen de los sueldos parlamentarios, que es bien tardío en nuestra historia, del año 25, de dónde viene la homologación de los sueldos de ministros, y si es que eso es algo que está conectado con nuestra historia muy atrás en el tiempo, es más reciente. Yo hice algunas preguntas específicamente a Mariana, cuáles eran los criterios para definir el sueldo actualmente, y cuáles son los criterios que se utilizan ahora para definir sueldos de ministros, por ejemplo. O sea, si está indexado el de parlamentario a ministro, cómo se fija el sueldo de ministro. Hice la lectura del estudio del Banco Mundial, el informe, el PNUD, y entonces fui anotando una serie de reflexiones que quería compartir con ustedes en esta opción. Una de las dudas que me surgió es qué pasa con los informes ya hechos, y si es que hay un análisis de cuáles fueron los obstáculos. Es decir, las recomendaciones del PNUD, por ejemplo, esta conclusión evidente que el sueldo es alto, relativamente hablando, que consejo de asignación, que ahora es independiente, pero en la práctica no generó ningún cambio en las asignaciones y mantuvo la misma tendencia, como si no fuera independiente. ¿Qué pasó con control de conflictos de interés? Que es una cita, que hay una correlación ahí. ¿Qué pasó con la recomendación de dedicación exclusiva? Y yo coincido con Ignacio en el balance que tiene que tener con la regulación de conflictos y la posterior inserción laboral. Y una pregunta ahí de fondo es, ¿por qué el gobierno encarga estudios y luego quedan archivados? Es decir, la lógica de encargar un estudio es para hacer algo con el estudio, y yo creo que el mínimo es tener algún nivel de accountability frente a los ciudadanos, como nosotros mismos, de qué pasa con los estudios que se encargan y dónde están los obstáculos para no hacerles caso. Y por qué se hace caso selectivamente y a veces quizás con sesgo ideológico a los estudios que confirman lo que yo ya estaba pensando, y entonces ratifican lo que yo, y me agarro del estudio para decir, el PNUD o la OCDE dice tal o cual, y por lo tanto estamos bien, pero cuando el PNUD o la OCDE no dice lo que yo quiero escuchar, entonces como que lo dejo guardado. Y ahí es un problema de voluntad política, es un problema de votos, es un problema de... Realmente me cuestiono, digamos, porque recuerdo cuando había una discusión en el Parlamento para bajar el precio de los combustibles, y entonces se encargó un estudio al BID respecto de cuál era el precio de los combustibles adecuados de acuerdo a factores, bla, 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 y la conclusión del BID era que el precio era muy bajo y que había que subir los impuestos al combustible para compensar los impactos negativos, y por lo tanto el estudio se archivó. No se le hizo caso porque lo que se buscaba era que un tercero ratificara lo que yo ya tenía preconcebido, lo que yo quería hacer, y entonces quería una ratificación. Entonces ahí yo tengo una primera interrogante que quizás, y mi sugerencia sería indagar dónde estuvieron los obstáculos para que recomendaciones que parecen sensatas, a mí me pareció sensato las conclusiones del PNUD, por qué quedaron trancadas, por qué no avanzaron más, por qué no fueron tomados en cuenta, de dónde vino el impulso para hacer esa investigación y por qué quedó a medias o en cero la implementación de esas recomendaciones. Eso es una primera cosa. Lo otro es que algo que Ignacio mencionó, el tema de la confianza. Yo trabajo, digamos, en el campo de políticas públicas bastante, digamos, bueno, los últimos años más bien asociado a la ONU, pero de todas maneras, la conversación que tenemos que tiene que ver con la búsqueda de soluciones para que una solución a un problema de la sociedad tenga viabilidad de implementación y se pueda implementar más allá de la coyuntura política del momento, lo que requiere es legitimidad. Y por lo tanto es una solución que requiere participación y que tiene que, obviamente, estar en un contexto que tenemos de desconfianza, con mayor razón
es reforzar el elemento de legitimidad. Si la solución no es percibida como legítima y razonable por moros y cristianos, y cualquiera que sea el moro o cristiano, es decir, por los que están a favor y detractores, yo diría que el punto central es escuchar la voz de los detractores, lo que decimos en mi pega regular, las voces críticas. Si yo no capturo las voces críticas y trato de usar sus lentes y ponerme sus zapatos y mirar el mundo desde su punto de vista, esas voces críticas no es que van a desaparecer, pero lo que va a suceder es que cualquier propuesta que salga, yo el primer día le quito el piso. Y el primer día, si yo el primer día le quito el piso, obviamente tengo un problema de viabilidad de implementación porque tengo un problema de legitimidad en el origen. Y en ese sentido el tema de la participación es central. Eh, Ahora, algunas de las cosas que yo tomé nota también sobre benchmark. Efectivamente, en el estudio del Banco Mundial hay una referencia a varios países y yo diría que el benchmark para nosotros, y lo que yo planteo regularmente, es la OCDE, es decir, la alternativa al Chile actual, convulso del 18 de octubre o de la recuperación de la pandemia, nuestra alternativa no es Venezuela. Es decir, no es, digamos, desarmar todo, quemar todo y partir de cero, digamos, sino que es la OCDE. Y una de las cosas que la OCDE tiene es que es el club de buenas prácticas de políticas públicas. Entonces, en mi razonamiento simple, es apostar a la media de la OCDE y buscar un punto que no sea aspirar a ser el mejor de la clase, pero al menos aspirar a ser la media de la clase. ¿Y dónde está el promedio de los países de la OCDE o de un portafolio de países que más o menos nosotros tenemos de referencia y admiramos? Y todos los casos que han sido mencionados como ejemplo son OCDE, y nosotros, yo siento que le sacamos poco brillo a nuestra participación en la OCDE en términos de captura de innovaciones y suponer que solo nosotros nos enfrentamos a desafíos que otros no enfrentan o no han enfrentado antes, de los cuales podamos aprender. Yo diría que ahí hay una cosa, un esfuerzo sistemático de benchmark y dejarnos sorprender sin sesgos ideológicos. Y cuando existe digamos, un estudio de la OCDE o del PNUD en el que como gobierno, como autoridad responsable que encarga el estudio, no tenemos acuerdo, nos parece que no estamos de acuerdo con la recomendación hecha, es justificar por qué. Es decir, a mí me encantaría tener el añadido, un anexo del informe del PNUD que diga por qué no se hizo antes, por qué estas recomendaciones no se acogieron, y si es que hay buenas razones. Este estudio se hizo en el periodo de la presidenta Bachelet, si hay buenas razones dentro del gobierno para decir no le vamos a hacer caso a estas recomendaciones, o no las consideramos, explicar el por qué no se están considerando y tener digamos, y tener claridad del por qué se toma una decisión en una dirección o en otra, teniendo enfrente de nosotros un espacio de aprendizaje, de intercambio de mejores prácticas que es insuperable. Ahora, en respuesta concreta a las preguntas planteadas por ustedes digamos, a los planteamientos hechos, o sea, yo creo que una comisión externa de todas maneras, y teniendo, para mi gusto, una mala experiencia en el Comité Independiente de Asignación, ¿cómo se llama? El Consejo de Asignación. Cuando se crea ese Consejo de Asignación y se le pone el título de independiente, pero la práctica sigue igual que siempre, me hace cuestionarme el nivel de independencia que tenga. Por lo tanto, claramente yo coincido con Ignacio en términos de un consejo que sea una comisión externa autónoma y que efectivamente no le rinda cuenta al mismo Parlamento, o que la última palabra no la tenga el mismo Congreso, porque finalmente volvemos al mismo círculo vicioso. Y eso deslegitima la solución propuesta, porque si finalmente yo legislo para mí mismo, obviamente eso me pone en entredicho contra la ciudadanía, y el problema que tenemos hoy día de legitimidad es grande y de desconfianza es grande, etcétera. La idea de indexar el sueldo no me parece para nada descabellado hacia algún parámetro de referencia, y que sea viceversa con los ministros. No tengo desacuerdo, digamos, con que haya alguna indexación, pero me gusta más y mucho más la indexación a el promedio de ingreso del país, o a la cantidad de sueldos mínimos,
o al promedio de ingreso del 20% más pobre, por ejemplo, que impulse a nivelar hacia arriba la gente y las personas que se nos quedan atrás. Es decir, cuando yo imagino cómo evaluar la calidad de las políticas públicas, por ejemplo, en calidad de la educación, yo diría, ¿cuál es la calidad del 20% más pobre? Entonces, ¿a qué tipo de colegio accede el 20% más pobre? Ese es nuestro indicador de éxito, no el 7% al que pertenezco yo de colegio particular pagado, 9, no sé cuánto es el porcentaje. Lee Kuan Yew en Singapur, y que de hecho ha sido mencionado varias veces, él tenía, de hecho, lo conocí como estudiante, digamos, nos visitó en la universidad 2 veces antes que falleciera, y era muy interesante lo que él decía, que el estándar de calidad para él eran los baños públicos. Y cuando él iba a un colegio público, iba al baño de los niños. Y cuando él iba a una repartición pública, iba al baño de la repartición pública. ¿Por qué? Porque ese es el indicador de calidad de servicio básico para él, de dignidad del que está más abajo. De manera de que lo que yo le ofrezco al que está más abajo sea tan bueno como para un primer ministro. Y entonces esa lógica de indexar hacia la aspiración de nivelar desde abajo hacia más arriba, a mí me parece eso súper, súper razonable. También el tema de cómo atraer talento, me llamó la atención, yo no sabía que cuando uno genera incentivos hacia los funcionarios públicos, incentivos económicos por rendimiento, lo que hace es nivelar hacia arriba a aquellos que están sacando un poco la vuelta, que están con poco entusiasmo, que no tienen compromiso, en fin, nivela para arriba a los de abajo, pero que realmente lo más costo efectivo es seleccionar bien y cómo generar los incentivos para atraer al talento y a los que realmente tienen vocación de servicio público y quieren hacer la pega porque es un honor para la patria. Yo les digo mi experiencia personal, el año 97 yo fui precandidato para diputado en un distrito, y el obstáculo y por qué yo mismo me salí de eso y no perseveré en una carrera parlamentaria era porque yo no tenía plata para financiar una campaña y no quería golpear la puerta y quedar endeudado. Y por lo tanto, esa lógica de cómo uno genera el sistema de incentivos para atraer talento y retener talento al estilo de Francia, de decir esto es un gran honor y yo hago una carrera de servicio público, esa lógica obviamente no puede, tiene que tener una remuneración que sea adecuada y que sea razonable. Y también coincido, ya lo dijo Ignacio, en separar lo que es el sueldo líquido del sueldo bruto y de las asignaciones, porque cuando uno dice por parlamentarios 17 o 18 millones y el senador, no sé, 19 millones, uno dice esto es una salvajada, una bestialidad. Pero si uno dice el sueldo líquido es 6 millones, sigue siendo un montón respecto del común y corriente de los chilenos, pero ya deja de ser una cosa tan grosera en términos de decir qué tan lejos, 40 veces el sueldo mínimo, no sé cuánto, deja de ser tan grosero y ahí hay una cosa de cómo empaquetar la realidad que no parezca que es un abuso de arriba abajo demencial, y cuando uno pone una cifra gigantesca frente al común y corriente del ciudadano parece un robo, digamos, a mano armada, y lo único que hace es hacerle daño a nuestra institucionalidad democrática y al propio Parlamento. Sí, con eso termino de momento mi reflexión y gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Dante, por tu presentación. Y ahora le pedimos, por favor, a